todas las mujeres del curso de Química 1. Como les repito, pues que se lo pasen bien, sobre todo con salud. Sí. Gracias, Bueno. ingeniero. Muchas Bueno. gracias, ingeniero. Entonces, vamos a comenzar. Les voy a comenzar a pasar su asistencia, por favor, a los grupos. Ahora sí ya tenemos los grupos. Pues, por favor, están atentos. Bueno, ¿Ah? está bueno. Grupo 1, Edinson. Presente, licenciado. Bien. Cristian. Presente, licenciado. Bien. Jonathan Alexis. Presente, licenciado. Bien. Elías Adolfo. Elías Adolfo. Presente, licenciado. Presente. Bien. Sayaquil. Sayaquil. Lourdes Yesenia. Presente, licenciado. Bien, Lourdes. Estamos con el grupo número 2. Cristian Alexander. Presente, licenciado. Cristian. Florencio Gabriel. Florencio. Presente, Inge. Presente. Jennifer. Carlos Presente, Josué. Inge. Muy bien, Carlos Josué. Presente. Kenia Elizabeth. Presente, Inge. Cindy. Presente. Y del Rosario Orellana. Presente. Muy bien, grupo 2. Por favor, van preparando su torre que hicieron de líquidos de diferentes densidades. Ahora van a presentar cada grupo lo de su torre, ¿verdad? Y va a comentar algo sobre el software que utilizaron ustedes para calcular unos datos de su densidad. ¿Ustedes lo preparan? Bueno, grupo 3, Dani. Grupo 3, Presente, Dani. ingeniero. Presente, Bien, ingeniero. Dani. Muy bien, Roberto Carlos. Presente, Inge. Roberto Carlos. Bien. Presente, Sergio Inge. Noé. Muy bien. Sergio Noé. Presente, ingeniero. James Leobardo. Presente, Inge. Muy bien. José Carlos, José Carlos Rodríguez. Presente. Bien. Grupo 4. Javier. Javier Adolfo. Presente, licenciado. Ángel Fernando. Presente, licenciado. Bien. Antonia Citali. Presente. Presente. Bien. Héctor Emanuel. Héctor. Presente, Inge. Presente, Inge. Bien. Ileana. Presente, Lic. Bien, Ileana. Rosa Araceli. Rosa Araceli. Héctor Leonel. Héctor Leonel. Grupo 4, grupo 5.
Grupo 5, el de Valerie. Valerie, grupo 5. Licenciado, disculpe. Valerie. Angélica Maireni, Mateo Cano. Angélica Maireni, Mateo Cano. Gabriel Alexander González Chávez. Gabriel Alexander. Gabriel Alexander Mateo González Chávez. Entonces el grupo 5 lo dejamos para el final. Grupo 6, Selvin. Presente, Lick. Bien, Selvin. Número Kevin. Presente, Lick. Franklin. Presente. Presente. Berenice. Muy bien. Berenice. Presente. Bien. Ludwig. Presente, licenciado. Milton. Presente. Grupo 6. Muy bien. Grupo 7, Jesús Villagrán. Presente. Grupo 7, Jesús Villagrán. Ricardo. Presente. Eric Ordóñez. Presente. Eric. Presente. Muy bien, Eric. Augusto. Presente, Inge. Augusto de León. Muy bien. Presente, Inge. Eric Sánchez. Muy bien, Augusto. Eric Presente. Sánchez. Presente. Bien, Eric. Wilfrey. Presente, Inge. Wilfrey, muy bien, Wilfrey. Entonces, mire, jóvenes, estará por ahí Efraín Otoniel Díaz Fioral. Efraín Otoniel Díaz Pivaral. Bueno. Entonces vamos con grupo 8. Diana. Presente, Lick. Diana. Sí, Lick. ¿Me escucha? Marisa. Presente, licenciado. Milton. Jonathan. Milton. Milton. Milton Jonathan. Ricardo Manolo. Ricardo Manolo Santiago Chag. Jocelyn. Presente. Lick, disculpe, no sé si le pasó asistencia a Diana. Sí está presente en la clase. ¿A quién? A Diana. ¿Quién? Diana Beatriz. Diana, sí. Sí, ya. Muy bien, gracias. Sí, ya le pasé. Jocelyn, es usted, ¿va? Y Juanita, Yani Juanita. Presente, licenciado. Bien, Juanita. Presente, Lick.
¿Cuál es su nombre, Ricardo o no? Bueno, grupo número 9. Emilia. Presente. Bien. Ronald. Ronald. Esmeralda. Presente. Sherilyn. Presente. Sherilyn, muy bien. Jesús Fernando López. Jesús Fernando López. Presente, Lick. Bien, Jesús. Grupo 10. Víctor Horacio. Presente. Cristian. Presente, licenciado. Eric José. Eric. Presente, licenciado. Alain. Alain. O Alan. Alan. Presente, licenciado. Bien. Gabriela Noemí. Presente. Bien, Gabriela. Y Daniel Zacarías. Leí que él había comentado que no podía entrar, que si lo aceptaba. Daniel Zacarías. Bueno, entonces los que no están ahí al final. Walter José Pablo Martínez Colop. Presente. Walter. Bueno, Walter, usted no estaba en ningún grupo, entonces, por favor, con el grupo 7. Muy El bien, grupo ingeniero. El grupo 7 va a tener a un integrante más, que es Juan. Ingeniero. Muy bien. Ahorita voy a mandar el link del grupo al chat para que te puedas Vale. integrar de una vez. Sí, pues ahí que... Gracias. Bueno, joven, entonces, Buenas tardes, dije. Solo disculpe, ingeniero. ¿sí? Sí, que tenía mala señal, dije, pero me tomó asistencia, no sé si se ¿De escuchó o no. qué grupo? Creo que soy el 14, Efraín Díaz. No, grupo 14 no hay. No, entonces Efraín Díaz soy el último grupo. Grupo 9, grupo 10. Víctor Horacio, Cristian, Eric Josué, Alan, Gabriel y Daniel Zacarías. No, Efraín Díaz, es que sobraba uno o algo así, me iba a integrar usted en un grupo o algo así. ¿De qué grupo? Pero sí me mencionó hace rato. Es que no sé qué grupo, no sé porque me dijo que me iba a acoplar usted a un grupo. Efraín Otoniel. Exactamente, Efraín Otoniel Díaz Pivaral. Díaz Pivaral, 4762-6997. Exactamente, ya tengo mi número de carnet, dije. Ah, bueno, entonces mire, para el grupo número 9, ya tienen 5 integrantes, entonces con ustedes se va a trabajar Efraín Otoniel Díaz Pivaral. Efraín Otoniel Díaz Pivaral. Díaz Pivaral, con el grupo número 9, donde está Emilia, Ronald, Esmeralda, Shelly. Por favor, ahí ya tiene el nuevo integrante, que es Efraín Otoniel Díaz Pivaral. Así tienen ustedes 6 integrantes para que los ayuden a trabajar. Bueno, entonces Ingeniero, buenas tardes, ingeniero.
¿Sí? Disculpe, soy Daniel Zacarías Aguilar Tash, no había podido entrar a la reunión, hasta ahorita logré entrar para ver si me tomó asistencia, disculpe, del grupo 10. ¿Y qué grupo? El grupo 10, Daniel Zacarías Aguilar Tash. ¿Daniel Zacarías? Sí, Ahorita le voy a poner su asistencia a Daniel. Ahí está ya, Daniel. gracias, ingeniero. Gracias. Ingeniero, buenas tardes. Disculpe. Buenas tardes. Soy del grupo número 2. También tuve problemas para ingresar a la llamada. ¿Será que me puede tomar mi asistencia? Ahorita le voy a poner. Muy bien, gracias. Usted, Es del grupo 4, Lick, disculpe. ¿es Rosa? Rosa Araceli Hernández Elías. Rosa Araceli Hernández Elías. Así es. Bueno, ya estamos ahí, Rosita. Gracias, ingeniero. Buenas tardes, ingeniero. Solo dice que yo no me encontraba en ningún grupo ni en su lista. Desconozco, creo que entré tarde, entonces no estaba en ningún grupo. Me dijeron que en el grupo 5 alguien se iba a salir del curso, entonces me ofrecieron unirme a ese. No sé si usted podría unirme. ¿Sí estaría bien? Bueno, entonces miren, del grupo 5 todavía no les he pasado asistencia, sino que se las voy a pasar al final. ¿Verdad? Entonces, del grupo 5 me van a indicar su nombre al final del laboratorio. Entonces ahí se incluye usted. Muy bien, ingeniero, muchas gracias. Bueno, entonces vamos a comenzar con el grupo 1. ¿Verdad? Vamos a que presenten ustedes su torre de líquidos. Está bien, licenciado, solo que no sé si me puede permitir poder presentar para que les muestre el documento donde lo tenemos así, por así decirle, registrado, donde le vamos a detallar la botella y la tabla de las densidades. Ajá. Solo, No sé si- lo que yo quiero es donde hicieron su botella con los líquidos, ¿verdad? Ah, está bien, pero... Ahí ya pueden presentar, jóvenes. No está habilitada la opción, licenciado, para mostrarles el documento. Es que lo teníamos registrado. Ahí están, digo. No, licenciado, todavía no. ¿Qué grupo son ustedes? Todos del grupo 1. Ajá. Ahora, jóvenes. No, licenciado, aún no. No les deja. No. Bueno, entonces, para la próxima, preparan bien sus torres, ¿verdad? Y vamos a presentar en la próxima. Bueno, entonces,
vamos a comenzar con la práctica del día de hoy, ¿verdad? Para la práctica esta del día de hoy, entonces vamos a hacerla un poquito diferente, ¿verdad? No les voy a dar yo el nombre de la práctica, sino que les voy a explicar algunos términos y al final, pues, ¿verdad? Pues que yo les haya explicado antes de comenzarles a dar el instructivo, entonces que ustedes me van a indicar sobre qué va a tratar la práctica, ¿verdad? Yo no les voy a dar el nombre, sino que solo vamos a ver algunos conceptos, vamos a estar hablando de algunos términos y al final, pues, vamos a ver si ustedes logran decir el nombre o qué nombre le pondrían a ustedes a la práctica que se va a realizar. Bueno, entonces ahí tienen ustedes la tabla periódica, ¿verdad? Generalmente nosotros estamos viendo así de frente la tabla periódica y decimos los del lado izquierdo, ¿verdad? Frente a nosotros, o los que están del lado derecho, ¿verdad? Que estamos viendo de frente la tabla periódica. Entonces, los elementos de la tabla periódica se van a ir agrupando, ¿verdad? En columnas. Y la característica que tienen todas las columnas es que las propiedades de todos los que estén en una misma columna, o sea, uno abajo del otro, tienen las mismas propiedades. Por ejemplo, todos los que están en el grupo en la columna del berilio, el magnesio, el calcio, el estroncio, el bario y el radio, todos tienen sus mismas propiedades. Todos se conocen con el nombre de metales alcalinos, ¿verdad? Metales alcalinos, alcalinotérreos, son estos de acá. Y los de este grupo, todo el litio, sodio, potasio, iridio, cesio, francio, son los metales alcalinos. Todos tienen sus mismas propiedades, todos forman los mismos óxidos, todos forman los mismos hidróxidos. Por eso es que están unos abajo de otros. Si nos vamos aquí en el lado derecho, donde está el helio, el neón, el argón, critón, xenón y radón, el oberón, todos estos son los gases nobles y todos tienen propiedades similares. Lo mismo estos del grupo de acá, del flúor, cloro, bromo, yodo, astato. Todos estos de acá, sus propiedades se parecen, por eso es que están uno abajo del otro. Y la característica que distingue un elemento de otro elemento es su número atómico. Ustedes observan que, por ejemplo, el hidrógeno aquí tiene el número atómico de 1. El helio tiene un número atómico de 2. ¿Verdad? Aquí está el helio en el otro extremo de la tabla periódica. El hierro aquí tiene un número atómico de 26. Entonces, eso es lo que diferencia a un átomo de otro átomo, su número atómico. Y el número atómico, ¿verdad? Como ustedes saben, el número atómico está relacionado con el número de protones, ¿verdad? El número atómico nos indica el número de protones que tiene un átomo en su núcleo. Por ejemplo, si nosotros vemos el litio, tiene un número atómico de 3,
¿verdad? Entonces quiere decir que el litio tiene 3 protones en su núcleo. No puede haber otro átomo que tenga 3 protones en su núcleo que tenga otro nombre. Por ejemplo, el sodio tiene un número atómico de 11. Entonces quiere decir que como tiene un número atómico de 11, tiene 11 protones en su núcleo. Y eso es lo que caracteriza a cada uno de los elementos de la tabla periódica. ¿Verdad? Pues ustedes ya vieron eso. En las reacciones químicas que se hacen, no se va a variar el número de protones, ¿verdad? No se va a variar los componentes del núcleo. Y todos los átomos, si el hierro tiene un número atómico de 26, quiere decir que tiene 26 protones y 26 electrones. Tiene la misma cantidad de protones que tiene en el núcleo, la misma cantidad de electrones tiene alrededor del núcleo. Y entonces, el número de protones que está en el núcleo tiene carga positiva. Y el número de electrones tiene carga negativa. Entonces, todos los átomos que aparecen en la tabla periódica se conocen como átomos al estado neutro. ¿Qué quiere decir esto? Que la misma cantidad de cargas positivas que hay en el núcleo, la misma cantidad de cargas negativas hay alrededor del núcleo. Esto quiere decir que un átomo tiene, este átomo de hierro tiene 26 protones y 26 electrones. El sodio tiene 11 protones y 11 electrones. Así son todos los elementos de la tabla periódica. Y eso se llama átomos al estado neutro. La misma cantidad de cargas positivas en el núcleo, que son los protones, es igual a la misma cantidad de cargas negativas que están alrededor del núcleo. Entonces, la carga neta que tiene el átomo es de 0. Igual cargas positivas, igual cargas negativas. En todas las reacciones químicas que se hacen, ¿verdad? En el se va a variar el número de protones, sino que lo que se va a variar es el número de electrones. O sea que un átomo puede perder o ganar electrones y entonces, pero no va a variar su núcleo. O sea, la cantidad de cargas positivas en el núcleo va a permanecer siempre igual, porque varía el número de protones que hay en el núcleo. Entonces se está variando a el átomo, se está refiriendo a otro átomo de otro elemento. Pero sí se puede variar el número de electrones que están alrededor del núcleo. Y entonces los metales, estos que están aquí del lado izquierdo de la periódica, estos que están acá, tienen la tendencia a perder electrones. Y como ya vimos que los electrones tienen carga negativa, entonces se van a quedar cargados positivamente. Y cuando un átomo pierde electrones, se queda cargado positivamente y entonces nosotros decimos que ese ya va a ser un catión, ya no va a ser un átomo al estado neutro, sino que como perdió electrones, entonces perdió cargas negativas, entonces se queda cargado positivamente. Quiere decir que van a haber más cargas positivas en el núcleo que electrones alrededor del núcleo, y así forman lo que son los cationes. Son un átomo con carga eléctrica positiva se llama catión, y esa tiene la tendencia a todos los metales. Los no metales que están en el lado derecho, están acá, tienen la tendencia a ganar electrones, y cuando ganan
electrones están ganando cargas negativas. Entonces, cuando un átomo al estado neutro gana electrones, gana cargas negativas, y entonces nosotros decimos que ese átomo se va a convertir en un anión, va a ser un átomo con una carga eléctrica negativa. Y así vamos a tener nosotros que unos elementos van a perder electrones y se van a transformar en cationes, y otros átomos van a ganar electrones y se van a transformar en lo que son los aniones, pero su número atómico sigue siendo el mismo, solo van a ganar o perder electrones. Entonces, aquí tenemos el sodio. Mira, el sodio tiene un número atómico de 11. Es un átomo de sodio al estado neutro. Como tiene un número atómico de 11, entonces quiere decir que el sodio tiene 11 protones en su núcleo y 11 electrones alrededor del núcleo. Entonces, ya saben ustedes que esos 11 electrones se van a distribuir en diferentes niveles y subniveles. Y aquí tienen ustedes que el sodio tiene una configuración electrónica de 1s2, acá, 2s2, 2s2, luego acá, 2p6, y en el 3s solo tiene un electrón, así nos quedan 2, 4 y 6, 10, y un electrón, 11. Entonces, tiene 11 electrones distribuidos en los diferentes niveles y también tiene 11 protones en su núcleo. Y es un átomo de sodio a lo que se llama átomo de sodio al estado neutro. La misma cantidad de cargas positivas, la misma cantidad de cargas negativas. Este es el átomo de sodio al estado neutro. Tiene 2, 4, 10, 11 electrones y tiene en el núcleo 11 protones y tiene un número atómico de 11. Tenemos el ion sodio. Aquí ven ustedes que este sodio tiene una carga más. Entonces, como tiene una carga eléctrica, decimos que este es un catión. Este es un catión. Y aquí tienen ustedes la configuración para un átomo al estado neutro. Sodio, número atómico 11. Y su configuración, 1s2, 2s2, 2p6, 3, 4 electrones. ¿Y cuántos protones? Tiene 11. Esa es una configuración para el átomo al estado neutro. Aquí este átomo no tiene ninguna carga. Y aquí abajo ustedes observan la configuración para el ion sodio. Como les dije, este átomo neutro de sodio va a perder este electrón, miren, el último electrón. Y al perder ese último electrón, como perdió un electrón, se queda cargado positivamente. Y entonces, aquí tienen ustedes la configuración electrónica para el átomo de sodio, y aquí tienen ustedes la configuración electrónica para el ion sodio, ¿verdad? Entonces tienen ustedes que el sodio, número atómico del catión sodio, 11, y del átomo neutro, 11. Lo que va a variar es su número de electrones. Este va a tener 2, 4, 6 y tiene un electrón que perdió. Como ustedes observan, en el segundo nivel, en el 2s, tiene 2 electrones y 6 en el p. Tiene un total de 8 electrones en su última capa. Y esa es la tendencia que tienen todos los átomos de perder o ganar electrones. Entonces, todos los metales tienen la tendencia a perder electrones, ¿verdad? Aquí lo que les tiene que quedar claro a ustedes es que hay átomos al estado neutro, donde la misma cantidad de cargas positivas que hay en el núcleo, hay alrededor del núcleo, la misma cantidad de protones y de electrones. Pero un átomo puede perder electrones
y si pierde electrones, se queda cargado positivamente y va a formar lo que son los cationes, ¿verdad? Entonces, aquí tiene la configuración del sodio, es el ion sodio. El número atómico del sodio, 11. Pero ¿cuántos electrones va a tener? Como es un catión que perdió un electrón, tiene que tener 10 nada más. Aquí tiene, mire, 2, 4, 6, 10. Y tiene aquí 3s1. Este electrón es el que tiene que perder. Aquí tiene el átomo de sodio, 11 protones. Y aquí su configuración electrónica nos da 11 electrones. Pero ya vimos que el sodio, el que va a perder es este electrón del S. Y aquí, miren, 3s1 va a perder este electrón para que su último nivel quede completamente con 8 electrones, que es lo que se llama que va a completar su octeto electrónico. Bueno, entonces, el nombre de estos iones, pues si pierden electrones, ¿verdad? Se van a llamar cationes. Todos los átomos de un elemento que tengan una carga positiva, entonces se van a llamar cationes. O sea que un catión es un átomo con una carga positiva, y esa carga positiva nos indica que un elemento perdió electrones. Entonces, hay algunos elementos que pierden electrones, otros elementos que ganan electrones. Los que pierden electrones se quedan cargados positivamente, y los que ganan electrones se quedan cargados negativamente. Por ejemplo, el calcio. Ustedes tienen aquí que, ¿verdad? Que el calcio en estado neutro tiene la misma cantidad de protones que de electrones, ¿verdad? Y aquí ven ustedes la configuración electrónica del calcio. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 y 4s2. Entonces, si el calcio pierde estos 2 electrones, el 3s y el 3p le quedan sus 8 electrones, y entonces le va a quedar su octeto completo. Entonces, el calcio en átomo al estado neutro, la misma cantidad de protones que de electrones, pero el calcio va a perder estos 2 electrones. Entonces el calcio va a formar el catión calcio más 2, ¿verdad? Que es un catión, un ion con carga eléctrica de más 2. Y entonces se dice que el calcio es un calcio divalente, porque ha perdido 2 electrones. Y aquí pueden ver ustedes que el calcio tiene número atómico de 20. Aquí tienen ustedes 2, 4, 6, 8, 2, 4, 10, 12, 18 y 20 electrones. Los que va a perder son estos, ¿eh? Para que el 3s y el 3p les queden cabal sus 8 electrones. Y entonces, al perder estos, va a tener, ya no va a tener 20 protones y 20 electrones como en el átomo neutro, sino que solo va a tener 20 protones, pero va a tener 18 electrones. Y aquí está la configuración del calcio más 2, o sea, esta es la configuración del átomo neutro, y esta es la configuración del ion calcio. Pero esta configuración del ion calcio, ¿verdad? Si nosotros regresamos donde está la tabla periódica, aquí está el calcio. Entonces, el calcio al estado neutro tiene su configuración electrónica, pero al perder 2 electrones se transforma en un ion positivo de calcio más 2, y su configuración va a ser la misma que la del argón, ¿verdad? Entonces, por medio de las configuraciones electrónicas no podemos nosotros identificar un átomo, porque si tenemos esta configuración electrónica, esta está aquí abajo, esta pertenece al argón, pero también pertenece al ion calcio más 2. Entonces, esa es la tendencia que van a tener los metales.
a perder electrones y formar lo que se llama iones negativos, ¿verdad? Entonces, el cloro, ¿verdad? El cloro, pues, es un no metal. Y la tendencia que tiene el cloro, que está en la tabla periódica del lado derecho, que está aquí el cloro, este cloro tiene la tendencia a ganar electrones. Estos de aquí los van a perder y estos de aquí los van a ganar. Y al ganar electrones, adquieren una carga negativa, ya no son átomos del estado neutro, sino que son iones y van a formar lo que son los iones negativos o aniones. Así es, tenemos del cloro, ¿verdad? El cloro va a formar el ion cloro menos o lo que se llama, lo que nosotros llamamos el ion cloruro, ¿verdad? Entonces, los átomos pueden perder o ganar electrones. Los átomos que pierden electrones, vamos a decir que se van a oxidar, y los átomos que van a ganar electrones se van a reducir. Los átomos que pierden electrones forman cationes, o sea, son los iones, y los átomos que ganan electrones forman los aniones. Entonces, para formar un enlace, ¿verdad? Tenemos nosotros el sodio y el cloro. El sodio tiene un electrón que va a perder, y el sodio y el cloro le hace falta un electrón para completar sus 8 electrones. Entonces, el sodio le va a transferir su electrón al cloro y va a formar el cation sodio. Se puede oír antes. El cation sodio. Y el cloro que ganó ese electrón que le está dando el sodio se va a transformar en un ion negativo. Entonces, así se van a formar los cationes y los aniones por una transferencia de electrones. Y esta es la característica que tiene el enlace iónico, ¿verdad? En el enlace iónico hay una transferencia de electrones de un átomo a otro. Y el enlace iónico se define como una atracción electrostática entre iones de carga opuesta. Entonces se forman los cationes y luego se forman los aniones. Y como hay carga positiva y carga negativa que tiene el cloro, entonces el enlace iónico es una atracción electrostática entre iones de carga opuesta. Entonces podemos decir nosotros que cuando los elementos pierden o ganan electrones, forman cationes, y cuando forman cationes forman cargas positivas y cargas negativas, y entonces se va a formar el enlace iónico, que es una atracción electrostática entre iones de carga opuesta. ¿Para qué? Para completar su octeto electrónico, ¿verdad? Y así se va a formar el primer enlace, que se conoce con el nombre enlace iónico. Ahí hay transferencia de electrones y hay formación de iones. Luego está el otro tipo de enlace, un enlace covalente, ¿verdad? En el enlace covalente ya no hay formación de iones, sino que se produce en dos átomos no metálicos cuando se unen y comparten uno o más electrones. Entonces, esta es la característica del enlace covalente. El enlace covalente ya no va a haber formación de iones, sino que va a realizarse un compartimiento de electrones. Entonces, se comparten los electrones
y se forma lo que se llama un enlace, ¿verdad? Entonces, esos son los dos principales tipos de enlace. El enlace es la unión, ¿verdad? Así, nosotros hemos oído que dice matrimonial, o sea, que va a haber una unión entre dos personas. Lo mismo es aquí, va a haber un enlace, pero va a ser un enlace entre dos átomos. Y como ustedes saben, pues el enlace aquí dice que se efectúa entre iones de carga opuesta. En el enlace covalente también se efectúa un enlace, pero no va a haber transferencia de electrones, sino que va a haber un compartimiento que van a compartir. Y entonces, en estos tipos de compuestos que tienen enlace covalente, no van a existir compuestos iónicos, sino que no va a haber producción de iones, sino que en el enlace iónico, transferencia de electrones. Este electrón se lo pasa al cloro y el cloro recibe el electrón. Este se queda cargado positivamente y este se queda cargado negativamente. Se efectúa una atracción electrostática entre iones de carga opuesta y se forma el enlace. El enlace covalente se comparten los electrones. Y aquí pueden ver ustedes, por ejemplo, el carbono y el hidrógeno. El carbono tiene un electrón, comparte un electrón con el hidrógeno, que también tiene un electrón aquí, comparten esos, sus electrones y forman su enlace. Aquí también comparte uno y aquí comparten otro, para que alrededor del carbono le queden un total de ¿cuántos electrones? De 2, 4, 6, 8, ¿verdad? Y esa es la tendencia que tienen los átomos a formar enlaces para hacer átomos y moléculas más estables, ¿verdad? Entonces, esa es la característica de este enlace iónico y enlace covalente. Está el enlace metálico, pero eso se da solo entre los metales. Pero los dos tipos de enlace iónico, formación de cationes y aniones, ¿verdad? Y tenemos nosotros que uno de los compuestos típicos que es iónico es el cloruro de sodio. El cloruro de sodio se forma por iones sodio y iones cloro menos. Y cuando el sodio se disuelve en agua, entonces va a formar iones, ¿verdad? Mientras que cuando un compuesto con enlace covalente se disuelve en agua, no va a formar iones. Entonces, estos son los dos principales tipos de enlace: el enlace iónico y el enlace covalente. El enlace iónico, hay transferencia de electrones de un átomo a otro y forma lo que son los iones. Si el ion es positivo, es un cation. Si el ion es negativo, es un anión. Si el ion forma cationes, decimos que está perdiendo electrones y a este le vamos a dar el nombre de que se está oxidando. Si el átomo gana electrones, decimos nosotros que se está reduciendo y va a formar lo que son los aniones, ¿verdad? Entonces, esos son los tipos de enlace que se van a dar principalmente entre las moléculas. Les voy a compartir aquí un video, ¿verdad? Es bien cortito para que vean ustedes.
Los átomos reaccionan con otros átomos. Si su capa de electrones está parcialmente ocupada, se dice que son reactivos. Por el contrario, si la capa de electrones está completamente vacía o llena, no reaccionan y se denominan inertes. Por eso, los átomos que presentan las capas externas de electrones incompletas pueden ganar, perder o compartir electrones con otros, a fin de lograr estabilidad, lo que a su vez genera fuerzas de atracción que comúnmente se denominan enlaces químicos. Justamente, las reacciones químicas responsables de crear y o romper estos enlaces para formar nuevos compuestos son primordiales para el mantenimiento y funcionamiento de los procesos vitales. Los átomos, al perder o ganar electrones, quedan desbalanceados en la cantidad de protones y electrones. Por lo tanto, se cargan eléctricamente transformándose en iones. Como las cargas opuestas se atraen, los iones se unen mediante enlaces débiles que fácilmente se rompen, denominados enlaces iónicos. Un ejemplo lo constituyen los iones sodio, con carga positiva, que presenta un solo electrón en su capa externa, y los iones cloro, con carga negativa, que presentan 7 electrones en su capa externa. El sodio tiende a ceder su electrón al cloro, estabilizándose, ya que la capa externa del sodio queda vacía y la del cloro se llena formando cloruro de sodio, conocido por muchos de nosotros como sal de mesa. Estos enlaces son enlaces iónicos débiles y se rompen fácilmente al disolverse en agua. En otros casos, los átomos con las capas externas de electrones incompletas comparten electrones con otros, formando otro tipo de enlaces llamados covalentes, que son más fuertes y forman las uniones de la mayoría de las moléculas biológicas, como por ejemplo la celulosa, las proteínas, azúcares, entre muchos más. Así, el hidrógeno puede formar un enlace covalente con un átomo más, el oxígeno y el azufre con 2 más, el nitrógeno con 3, y el carbono hasta con 4. También se pueden formar dobles y triples enlaces, aumentando la variabilidad y las funciones de los compuestos que forman. Además, si los electrones compartidos pasan al mismo tiempo cerca de los núcleos, la molécula es eléctricamente neutra y por consiguiente sus extremos o polos también. Estas uniones simétricas se denominan enlaces covalentes no polares, como sucede en los gases hidrógeno o el gas oxígeno. En otras moléculas, los núcleos de los átomos que las forman, al diferir en las cargas positivas, unos atraen más a los electrones que otros, lo que origina los enlaces covalentes polares. El agua es un ejemplo, como el oxígeno atrae electrones con más fuerza. El extremo de la molécula, donde éste se encuentra, es negativo, y donde está cada hidrógeno es positivo. Debido a esta polaridad, las moléculas de agua se atraen mutuamente y a esta atracción eléctrica se las denomina puentes de hidrógeno. Estos últimos no solo aparecen en el agua, sino también en otros compuestos de importancia biológica como proteínas, ADN, ARN, etc. Las partes polares de las moléculas pueden formar puentes de hidrógeno con agua, con otras moléculas biológicas o con las partes polares de sí mismas. Los lípidos y aceites son sustancias no polares, es decir, sin carga eléctrica, por lo que no se disuelven en agua y se las denomina hidrofóbicas. Cuando las moléculas de aceite se encuentran en el agua, rompen la formación de los puentes de hidrógeno entre las moléculas de agua adyacentes, cuando rodeadas por las moléculas de agua que forman puentes de hidrógeno entre sí y no con los aceites. Para separarse nuevamente, las moléculas de aceite tendrían que romper los puentes de hidrógeno que unen las moléculas de agua circundantes. Es debido a esto que las moléculas de aceite se mantienen juntas, formando gotitas que flotan en la superficie del agua. Esta tendencia de las moléculas de aceite a agruparse se denomina interacción hidrofóbica y es la responsable de la estructura de las químicos en la siguiente tabla, dividiéndolos principalmente entre enlaces débiles y enlaces fuertes. Dentro de los enlaces débiles tenemos a los enlaces iónicos, los puentes de hidrógeno y las interacciones hidrofóbicas. Por otra parte, en los enlaces fuertes tenemos los enlaces covalentes polares y los covalentes no polares. Y así terminamos el tema de los enlaces químicos. El siguiente video será muy especial, así que quiero ver su apoyo con el número de likes en este video. Bueno, entonces
Ya vieron ustedes, jóvenes, que se está hablando de lo que son los enlaces, ¿verdad? Y entonces, como ustedes vieron, cuando hay un enlace iónico, se forman iones. Cuando hay un enlace covalente, se van a formar moléculas y no van a existir iones, ¿verdad? Entonces, ya ustedes tienen una idea acerca de lo que va a consistir la práctica. Ustedes la práctica es la número 5, ¿verdad? Práctica número 5 sobre lo que es el enlace químico y la conductividad eléctrica. ¿Verdad? Esa es la práctica número 5, la práctica del día de hoy. Y entonces tenemos el enlace químico y la conductividad eléctrica. Entonces, nosotros tenemos que cuando nosotros efectuamos la conductividad, o sea, si una sustancia conduce o no conduce la corriente eléctrica, en química lo vamos a utilizar para lo que son las soluciones o compuestos fundidos. Si un compuesto tiene enlace iónico y le hacemos la prueba de la conductividad, cuando ese compuesto está disuelto en agua, va a conducir la corriente eléctrica. Entonces, una solución de una sustancia que es iónica, al disolverse en agua, produce iones, y esos iones van a conducir la corriente eléctrica. Y entonces nosotros decimos que esas sustancias van a ser conductoras. Y eso es lo que se llama conductividad, ¿verdad? Entonces, esa es la prueba que se va a hacer, la práctica se va a hacer el día de hoy. Entonces podemos decir que si tenemos una solución y le hacemos la prueba de la conductividad, si la solución a la que se está determinando la conductividad tiene iones, va a conducir la corriente eléctrica. Y eso nos indica que el compuesto tiene un enlace iónico. Si la sustancia no conduce la corriente eléctrica, eso nos indica que la muestra que se está analizando no tiene iones, ¿verdad? Entonces, la conductividad va a depender de la presencia o la ausencia de iones. Y esta prueba es una de las pruebas que se le hacen cuando se realiza un análisis de agua, ¿verdad? Uno de los análisis y rutinas para determinar la pureza del agua es la conductividad eléctrica, ¿verdad? Porque el agua pura no tiene que dar un valor bajo de conductividad eléctrica, o sea que no tiene que conducir la corriente eléctrica. Entonces, esta es una de las pruebas de rutina cuando ustedes
vayan a analizar una submuestra de agua, ¿verdad? Les dicen ahí color, olor, sabor, luego les indican a ustedes lo que es pH y dentro de los otros parámetros está la conductividad, ¿verdad? Y entonces, ¿de qué va a depender la conductividad? De que si una solución tiene iones o no tiene iones. Y eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Dice aquí prácticamente todas las sustancias que encontramos en la naturaleza están formadas por átomos unidos a su vez por fuerzas denominadas enlaces. O sea que un enlace es una fuerza, no es algo rígido, ¿verdad? Que se unen, los átomos se unen entre sí por medio de lo que se llaman los enlaces químicos, ¿verdad? Y los enlaces no son más que una unión de los átomos. ¿Para qué se unen los átomos entre sí? Pues los átomos se van a unir para completar su octeto electrónico y ser especies más estables. Existen tres tipos principales de enlaces químicos: el enlace covalente, el enlace iónico y el enlace metálico. El enlace iónico, transferencia de electrones, formación de iones. El enlace covalente, compartimiento de electrones, no hay formación de iones. Entonces nosotros podemos decir que las sustancias que tienen iones conducen la corriente eléctrica y las sustancias que no tienen iones no van a conducir la corriente eléctrica. Entonces aquí dice, la conductividad se define como flujo de electricidad a través de un conductor mediante el transporte de electrones. Entonces, eso es la conductividad y nos va a dar un valor positivo de conductividad si hay iones. Y si hay iones, quiere decir que el compuesto que está ahí es un compuesto iónico. Y si no hay iones, quiere decir que no va a haber formación de iones y generalmente esos compuestos van a tener un enlace covalente, ¿verdad? Bueno, entonces, nuestros objetivos, dice, realizar la determinación de la conductividad eléctrica en diferentes sustancias, analizar el enlace químico, conocer qué es un electrolito y un no electrolito, ¿verdad? Y luego clasificar cada solución en el electrolito fuerte y en el electrolito débil. ¿Verdad? Vamos a ver aquí qué es lo que nos indica lo que son los electrolitos. Aquí tenemos, ya este su instructivo, pues lo van a tener ustedes, ¿verdad? Tienen sus objetivos. Ahí les habla de los principales tipos de enlace, ¿verdad? Que las sustancias conducen o no conducen la electricidad. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Ya vimos que hay sustancias que son iones, tienen un enlace iónico, unas que son enlace covalente. Las que tienen enlace covalente no van a tener iones, porque van a haber moléculas y las moléculas no van a tener carga, no van a conducir la corriente eléctrica. Entonces, para realizar la prueba de enlace químico y conductividad eléctrica, ustedes van a construir esto, miren, un su alambre paralelo, como que ustedes van a hacer una extensión. Aquí le colocan una plafonera, le conectan los alambres a la plafonera y en el otro extremo una espiga. ¿De qué tamaño van a hacer ustedes su alambre? Pues más o menos de unos 5 metros, o dependiendo de qué tan cerca tengan ustedes sus muestras que van a analizar. Entonces, una plafonera, un alambre paralelo, puede ser número 14 y una espiga. Y una de
las dos puntas del alambre la van ustedes a cortar. Y van a pelar las puntas de los dos alambres. ¿A qué distancia van ustedes a cortar el alambre? Pues eso no lo tienen que cortar, por ejemplo, muy cerca de la espiga, porque estas puntas les van a servir a ustedes para introducirlas en cada una de las muestras a las cuales se les va a determinar su conductividad. Entonces, lo pueden dejar ahí a unos 2 metros o a unos 3 metros, ¿verdad? Entre más retirado usted, mejor. No está cerca de aquí, porque si esto está en la pared o, ¿verdad? O donde van ustedes a enchufar, y si está muy cerca no van a poder estar utilizando estas puntas, mire, que son lo que nos va a servir para determinar la conductividad de las sustancias. Entonces, este es el aparato que tienen ustedes que construir. Una plafonera, un alambre número 14 paralelo y una espiga. Conectan ustedes aquí y colocan un foco, ¿verdad? Y entonces aquí, pues ustedes al conectar aquí y al juntar estas puntas aquí, pues el foco les tiene que encender porque se va a completar el circuito. Entonces, estas es lo que van a ustedes a utilizar para determinar la conductividad. Bueno, entonces, ahí tienen ustedes su aparato. Luego, en un vasito plástico, en unos vasitos plásticos, ustedes van a ir colocando la mitad del vasito plástico, de esos pequeños, de esos transparentes, de cada una de las sustancias. Un vasito por cada sustancia. Van a colocar un vasito para cada una de las sustancias. En el primer vasito, ustedes van a colocar el etanol. El etanol es el alcohol etílico, ¿verdad? Es ese que venden en las tiendas, que se utiliza para desinfectarse uno las manos. Van a colocar ustedes en el primer vasito y rotulan su primer vasito. Le colocan etanol. En el segundo vasito van a colocar ustedes el agua del chorro. ¿Cuánto van a colocar ustedes? Pues generalmente van a colocar 100 mililitros. En el tercer vasito, ustedes van a colocar la mitad del vasito de sal. Ese vasito tiene que estar limpio y seco. Y la sal que van a colocar ahí también tiene que estar seca, no tiene que estar húmeda. Entonces ustedes ponen su vasito que está seco y le agregan sal sólida, ¿verdad? Cloruro de sodio, dice aquí sólido. Y ese sería su tercer vasito. Su cuarto vasito le van a agregar, dice, cloruro de sodio al 1%. Entonces, para este cloruro de sodio al 1%, ustedes van a colocar en un vasito 100 mililitros de agua. Y le van a agregar la cuarta parte de una cucharita, ¿verdad? De esas plásticas pequeñas, la llenan ustedes, la cucharita. Eso que tienen en la cucharita lo colocan en un papel y lo dividen en 4 partes y le agregan una cuarta parte de sal
a su vasito que contiene 100 mililitros de agua y disuelven ustedes la sal en el agua. En el otro vasito, 100 mililitros de agua y le van a agregar una cucharadita de sal. En el siguiente vasito van a colocar ustedes sacarosa, o sea, el azúcar, ¿verdad? Van a colocar ustedes la sacarosa sólida, o sea, el azúcar de mesa sólida. ¿Cuánto van a colocar ustedes? La mitad del vasito. Y bueno, ese sería el siguiente vasito. El otro vasito, colocan ustedes 100 mililitros de agua, una cucharadita y agitan ustedes y disuelven el azúcar en agua. El siguiente vasito, ácido clorhídrico concentrado, ¿verdad? Este ácido clorhídrico, pues ustedes lo pueden conseguir en las ferreterías, ¿verdad? Y en las ferreterías, pues el ácido clorhídrico lo van a ustedes a encontrar con el nombre de ácido muriático. O sea que así compran ustedes el ácido clorhídrico en la ferretería. Y entonces en el otro vasito colocan 100 mililitros de ácido de batería, que es el ácido clorhídrico, ¿verdad? Así como vengan en la botella. Luego el ácido clorhídrico diluido. Para ustedes colocan 100 mililitros de agua, una jeringa, miden 1 mililitro de ácido muriático y se lo agregan a los 100 mililitros de agua. No tienen que colocar primero el ácido y después echarle agua, sino que primero los 100 mililitros de agua y luego 1 mililitro de ácido concentrado, agitan y disuelven. El siguiente vasito van a colocar ustedes vinagre y rotulan sus vasitos. El siguiente vasito van a colocar ustedes ácido sulfúrico. Este ácido sulfúrico lo consiguen ustedes donde cargan las baterías. Ahí pueden decirle que les vendan un poquito de ácido sulfúrico, ¿verdad? ¿Cuánto? Pues el ácido sulfúrico, la mitad del vasito, o sea, 100 mililitros de ácido sulfúrico, que ese ácido sulfúrico se conoce con el nombre de ácido de batería. Luego van a tener ustedes el jugo de limón en otro vasito. En otro vasito, pues ustedes van a exprimir el jugo de limón y van a filtrarlo en una gasa. ¿Verdad? Van a filtrarlo en una gasa y de ese jugo de limón que extraen ustedes van a colocar 100 mililitros de jugo de limón. En el siguiente vasito, ustedes van a colocar 100 mililitros de Gatorade.
o cualquier bebida hidratante que ustedes tengan, cualquier bebida que sea una hidratante, van a colocar ustedes 100 mililitros de Gatorade, ¿verdad? También van a colocar ustedes 100 mililitros de agua y ahí van a disolver media cucharadita de bicarbonato de sodio. Esto sí lo consiguen en la farmacia, ¿verdad? 100 mililitros de bicarbonato de sodio, 100 mililitros de agua y le agregan ustedes media cucharadita de bicarbonato de sodio. El siguiente vasito, ustedes van a tener lo que es el jugo de naranja. Exprimen la naranja y van a ustedes a filtrarlo por una gasa para que solo les quede el jugo y no les quede nada de pulpa. Entonces, ya tienen todos sus vasitos. Etanol, agua de chorro, cloruro de sodio sólido, cloruro de sodio al 1%, 100 mililitros de agua y una cuarta parte de la cucharita de sal, cloruro de sodio al 10%, cloruro de sodio 100 mililitros de agua y una cucharadita de sal, que se rasa la cucharita, no bien llena. En el otro beaker, en el otro vasito, azúcar sólida. En el otro vasito, 100 mililitros de agua y una cucharadita de azúcar. En el otro frasquito, ácido clorhídrico concentrado, o sea, el ácido muriático, ¿verdad? Lo consigue en la ferretería. ¿Consiguen ustedes en la ferretería? Lo conocen ahí como ácido muriático. En el otro frasquito, 100 mililitros de agua y 1 mililitro de este ácido muriático a los 100 mililitros de agua, lo disuelven. En el otro su vasito, vinagre. En el otro, ácido sulfúrico, o sea, ácido de batería. Este lo consiguen donde cargan las baterías. En el otro, jugo de limón. Exprimen limón y lo pasan por una gasa. ¿Cuánto van a tener ustedes de todo? 100 mililitros. Luego en otro vasito, 100 mililitros de Gatorade. En otro vasito, 100 mililitros de agua y media cucharadita de bicarbonato. Esto lo consiguen en la farmacia, el bicarbonato de sodio. Y en el otro frasquito, jugo de naranja. ¿Verdad? Entonces, todas esas van a ser las muestras. Una muestra en cada vasito. Entonces, ustedes van a tomar su equipo que tienen ahí, lo enchufan al tomacorriente y luego estas dos puntas las van a introducir en el centro de cada uno de los frasquitos, más o menos que las puntas estén separadas unos 4 o 5 centímetros. Toman ustedes una punta con una mano y otra punta con otra mano y lo van a introducir dentro de cada uno de los frasquitos, o sea, las muestras. Primero, ustedes pueden, aquí con el etanol. Entonces tienen ustedes su frasquito de etanol, toman, conectan su extensión e introducen las dos, el alambre dentro del frasquito que contiene etanol, de tal forma que queden separadas las puntas y no tienen que juntar las puntas.
¿verdad? No tienen que juntar las puntas del alambre dentro de los líquidos, sino que separadas siempre las puntas. Luego sacan esas puntas, desenchufan aquí la espiga, limpian bien las puntas con agua, les pasan bastante agua y luego con un mayordomo secan estas puntas. Ya que estén limpias y secan, van con el segundo vasito, con el que tiene agua de chorro. Y lo que ustedes tienen que ir observando cada vez que introduzcan las puntas de estos alambres en cada una de las soluciones, lo que tienen ustedes que observar es si el foquito, aquí le van a poner un foquito, ¿verdad? Si el foquito enciende o no enciende. ¿Verdad? Y entonces ustedes lo tienen que ir haciendo con cada una de las muestras. Y etanol le introducen las puntas y anotan ustedes si enciende o no enciende la luz de la bombilla, ¿verdad? Y entonces van a ir anotando ustedes, por ejemplo acá, las sustancias, ya les dije todas las que van a usar. Etanol, tienen ustedes su frasquito de etanol, le introducen las dos puntas del alambre y ustedes dicen etanol, no encendió la bombilla. Luego con el jugo de naranja, siempre antes que vayan a analizar cada una de las muestras, tienen que lavar perfectamente las puntas de esta extensión. Para cada muestra, bien lavadas las puntas y las secan con un mayordomo. Y las van introduciendo en cada muestra. Lavan y la introducen en una muestra. Y observan ustedes a la hora de introducir las puntas qué es lo que sucede con el foquito. Por ejemplo, jugo de etanol, el foquito encendió. Y entonces aquí tienen ustedes que ir analizando la intensidad de la luz de la bombilla. Si el foquito enciende o el foquito no enciende. Y si el foquito enciende, ustedes tienen que observar si encendió fuerte o no encendió muy fuerte, encendió poco, no con mucha intensidad. Entonces, etanol encendió, pero no muy fuerte, naranja no encendió, agua al chorro encendió poco, cloruro de sodio sólido encendió fuerte, cloruro de sodio del 1% no encendió, y así van ustedes anotando en esta subtabla. Y entonces, las sustancias, dependiendo de la cantidad de iones que produzcan, así se van a ir clasificando. Entonces, las sustancias que conducen la corriente eléctrica y esa sustancia se ioniza un 100%, entonces va a existir una gran cantidad de iones en la solución y entonces nosotros decimos que va a ser un electrolito. Entonces vamos a clasificar estas sustancias como electrolitos y no electrolitos. Los electrolitos van a ser sustancias que en solución conducen la corriente, si están conduciendo la corriente eléctrica, en la solución que ustedes están analizando van a existir iones. Entonces decimos nosotros que va a ser un electrolito fuerte, aquella sustancia que se ioniza en un 100%. La sustancia se ioniza en un 100%, va a haber una gran cantidad grande de iones. Y si hay una cantidad, va a producirse una conducción de la corriente eléctrica y lo que ustedes van a observar es que el foquito va a encender fuerte. Entonces, cuando ustedes observen que el foquito enciende fuerte, entonces dicen ustedes, este es un electrolito fuerte. ¿Qué quiere decir eso? Que ahí hay muchas
iones. Si por el contrario, la sustancia que están analizando se ioniza, pero menor de un 10%, o sea, se ioniza poco, produce iones, pero en poca cantidad, entonces no van a existir muchos iones que conduzcan la corriente eléctrica y la intensidad de la luz de la bombilla va a ser más tenue. Entonces dicen ustedes que aquellas sustancias donde el foco encienda fuerte es un electrolito fuerte, donde el foco encienda con menor intensidad, un electrolito débil. Y aquellas sustancias que el foco no enciende, quiere decir que son no electrolitos. Y entonces podemos decir nosotros que estos tienen enlace iónico, aquí van a haber iones, producción de iones, y aquí no van a haber producción de iones, ¿verdad? Entonces, en eso consiste la primera parte de la práctica que van a hacer ustedes, ¿verdad? Luego, no sé si, jóvenes, les quedó claro esta parte de esta primera parte. Todas sus sustancias en vasitos plásticos, transparentes. Se rotulan todas con su nombre, y ya que las tengan rotuladas, le introducen las puntas del alambre dentro del líquido, agarran una punta acá y otra punta acá y les introducen dentro del líquido. ¿Verdad? Que no topen las paredes de los recipientes, sino que estén separadas unos 4 centímetros, que no van ustedes a juntarlas así, miren, en unas así, en otras que las introduzcan así, y que las estén acercando y alejando dentro del líquido, porque si ustedes dentro del líquido tocan las puntas, se puede producir una chispa, y hay uno de los líquidos que ustedes tienen ahí que son combustibles. Entonces hay que tener cuidado de introducir las puntas del alambre en cada uno de los líquidos, pero no juntarlas, y siempre a la misma distancia y a la mitad del líquido. Y anotan ustedes, introducen en la primera muestra y anotan, encendió o no encendió, y si encendió fuerte o débil, y van a anotar ustedes. Y luego la otra muestra, lavan bien las puntas con agua, las meten entre agua, las lavan bien, y luego las secan, y ya que las tengan secan, a la segunda muestra. Y anotan siempre que si enciende o no enciende el foquito, ¿verdad? Entonces, esa es la primera forma que van a hacer. El ácido clorhídrico lo consiguen en la ferretería, no en la farmacia. En las farmacias les van a decir que necesitan una receta o algo así. No, en una ferretería, ahí lo venden, ¿verdad? Sirve para, se lo venden como ácido muriático, sirve para limpiar los azulejos, ¿verdad? Entonces ahí lo venden ustedes, pueden comprar una botellita de ácido muriático, que ese es el que se ve como ácido clorhídrico. Y el ácido sulfúrico, que es el ácido de batería, ¿verdad? Entonces van a hacer cada una de las sustancias, el Gatorade, el jugo de naranja, el jugo de limón, el bicarbonato. Para eso el bicarbonato es sólido, entonces ponen ustedes 100 mililitros de agua y le agregan una cucharadita de bicarbonato. La sacarosa también, sacarosa sólida, la mitad del frasquito de azúcar así sólida. No le tienen que agregar agua ni nada, solo el azúcar, y le introducen las puntas del alambre. Y la solución de sacarosa, 100 mililitros de agua y una cucharadita de sacarosa, o sea, el azúcar de mesa, y disuelven bien y hacen cada una de sus pruebas. Y entonces, por medio de esta prueba, pues les va a indicar a ustedes qué sustancias son iones iónicas y qué sustancias no son iónicas, ¿verdad? Aquellas donde el foquito enciende, quiere decir que hay iones, y ustedes dicen que son electrolitos. Y depende de la intensidad de la bombilla, pues ustedes dicen que son electrolitos fuertes o electrolitos débiles. Y donde no encienda la bombilla,
quiere decir que es un no electrolito. ¿Qué es un no electrolito? Que no va a haber iones en esa muestra. Esa es la primera parte que tienen ustedes que hacer. Y como les estaba indicando, cuando se hace un análisis de agua, entonces una prueba de rutina es la conductividad. ¿Por qué? Porque el agua pura no tiene que tener un valor alto de conductividad. O sea que el agua, como van a ver ustedes, pues no va a conducir la corriente eléctrica. Pero como el agua pasa por el suelo, ya sea el agua de un río, agua de un nacimiento, agua de un pozo, pasa por el suelo, y como el agua es el solvente universal, disuelve muchas sustancias del suelo, y generalmente esas sustancias están en forma iónica. Entonces, si el agua tiene iones, va a conducir la corriente eléctrica, ¿verdad? Por eso es que nosotros en nuestro cuerpo somos buenos conductores de la electricidad, porque nosotros tenemos más o menos un 70 u 80% de agua en nuestro cuerpo, pero en el agua la mayoría de reacciones químicas que se efectúan en el cuerpo y en todas las plantas se efectúan en un medio acuoso. Entonces, ahí en el medio acuoso están disueltas las sustancias y generalmente en forma iónica. Entonces nosotros, por eso es que en nuestro cuerpo tenemos iones. Esa es la razón por la cual cuando uno va a hacer ejercicio y suda, ¿se han dado cuenta ustedes que el sudor tiene un sabor salado? ¿Por qué? Porque se está eliminando, no solo se está eliminando agua, sino que también se está eliminando cloruro de sodio y otros iones. Entonces, por eso se debe el sabor salado. Entonces, cuando uno dice, voy a hidratarme, solo voy a tomar agua. Pero cuando se toma una solución que contenga iones, entonces uno va a estar tomando electrolitos. Bueno, entonces esa es la primera parte. La segunda parte, ¿verdad? Ustedes tienen que colocar un subrecipiente de vidrio, ¿verdad? O un subrecipiente de plástico y colocan agua, ¿verdad? A la mitad del recipiente y le introducen, conectan y le introducen las puntas del alambre dentro del recipiente. Y miran ustedes si conduce o no conduce la corriente eléctrica. Luego, con las puntas dentro del agua, ustedes le van a ir agregando sal, le van agregando cucharadita por cucharadita, una cucharadita, y agitan y observan si enciende la luz de la bombilla, le agregan 2, le agregan 3 y van agitando. Ustedes tienen cuidado de no tocar ustedes el agua, ¿verdad? Sino que con una cucharita plástica van ustedes revolviendo, o si no, pueden ustedes desenchufar, agregan una cucharadita, agitan, y enchufan y vuelven a probar, ¿verdad? Y entonces le van agregando agua hasta que ustedes observen que ya la luz de la bombilla, pues ya la intensidad de la luz de la bombilla ya no va a cambiar, ¿verdad? Entonces ahí van ustedes a estar haciendo la práctica de lo que es el enlace químico y la conductividad eléctrica, ¿verdad? Y esta es al final de su, ¿verdad? En su instructivo, que es el que yo les compartí, que se los voy a subir al aula virtual, tienen ustedes un cuestionario. Ahí en el cuestionario, pues,
este aparato que yo les indiqué aquí, que tienen ustedes que construir, con el alambre, la espiga y el foco, pues es algo así para el laboratorio, pero ya para hacer un análisis que sea más confiable, pues existe un aparato que sirve para medir la conductividad eléctrica. Y ese aparato nos va a dar un valor, ¿verdad? Entonces, ya con ese valor, pues, como les dije, el agua pura no tiene que tener un valor alto de conductividad eléctrica, porque el agua pura no se ioniza, ¿verdad? O la cantidad que se ioniza es sumamente poca. Porque vemos que cuando alguien se está bañando y se introduce en las puntas de un alambre, pues se electrocuta y todo, y sí conduce la corriente eléctrica, porque esa agua donde se están bañando, pues contiene iones. Si nosotros tenemos un agua que no tenga iones, el agua no tiene que conducir la corriente eléctrica. Pero si tiene iones, y los iones no los vamos a ver nosotros que tenga una sustancia que esté ahí, no, sino que los iones están disueltos, como cuando ustedes van a hacerlo el cloruro de sodio. Van a dar cuenta que la sal se va a disolver en el agua y ustedes van a ver un líquido nada más. Pero cuando hagan la primera vez el agua pura, van a ver ustedes si enciende. Pero cuando le echen sal, ya van a darse cuenta ustedes que la sal tiene un enlace iónico. Se disuelve en agua, produce iones. Los iones conducen la corriente eléctrica. La corriente eléctrica hace que a la hora de introducir las puntas que están separadas, el circuito se complete y la luz de la bombilla encienda, ¿verdad? Entonces, esa es la segunda parte que tienen ustedes que hacer. Colocar en su recipiente la mitad de agua, le introducen las puntas del alambre, enchufan y observan si enciende. Luego, desenchufan, agregan una cucharadita de sal, mezclan, vuelven a enchufar y vuelven a introducir las puntas. 2 cucharaditas de sal y vuelven a la misma agua, no tienen que cambiar agua, sino que el mismo recipiente lo que le van a ir echando, primero una cucharadita, luego le agregan otra, y luego otra, y otra, y así van anotando el total de cucharaditas que le agregaron hasta que ustedes observen que ya no hay un cambio en la intensidad de la luz de la bombilla, ¿verdad? Bueno, entonces esa es la práctica del día de hoy, ¿verdad? No sé si tienen alguna duda de cómo la van a realizar. El tiempo es para ustedes, jóvenes. Al final de la presentación. ¿Sí? En cuanto a la sal, también se va a hacer lo mismo que la sacarosa, o sea, digamos, en un vaso solo se va a colocar la sal así seca, ¿verdad? Y también se van a colocar los alambres. Sí, en un vasito, sal seca. Solo la sal. Y en otro vasito, solo la sal. Y en otro vasito, azúcar. Y esa es una muestra. Ah, bueno. El vasito que tiene azúcar es un vasito. El otro vasito tiene 100 mililitros de agua y una cucharadita de azúcar. Es una solución. Y el otro tiene 100 mililitros de agua y una cucharadita de sal. Aparte son los vasitos que tienen el azúcar sin nada y la sal, solamente sal, ¿verdad? Son 2. ¿Alguien más, jóvenes? Al final hay una bibliografía y hay una de un video de YouTube, ¿verdad? Yo estoy viendo si puedo hacer mi aparato de eso para medir la conductividad y les voy a hacer un video para que vean ustedes la conductividad y le voy a hacer la conductividad al sulfato cúprico. Entonces, por medio de la conductividad, el sulfato cúprico, pues yo no sé qué tipo de enlace tiene, pero al hacerle la prueba de conductividad, yo voy a ver si a la hora de que el sulfato cúprico si enciende, quiere decir que el sulfato cúprico
produce iones. Y si produce iones es que tiene un enlace iónico, ¿verdad? Les voy a hacer con el sulfato cúprico para que ustedes observen la prueba de conductividad con el sulfato cúprico. ¿Verdad? Si puedo hacer mi extensión, porque con el sulfato cúprico uno no sabe si va a encender o no va a encender, pero si enciende, entonces digo, este produce iones. Si hay iones, tiene un enlace iónico, y si el foquito está encendiendo es que los iones están conduciendo la corriente eléctrica, ¿verdad? Supongan ustedes que le hiciéramos, que a ustedes les dijera, mire, esta es agua pura, que tienen en una tina el agua pura, y en la otra tina tuvieran ustedes agua de mar. Mire, esta es agua del mar, y esta es agua completamente pura, 2 tinas. Y entonces le dijeran a ustedes, bueno, métase en alguna de las tinas y luego le vamos a introducir un par de alambres que están conectados a la corriente eléctrica. Entonces, ahí tendría uno que elegir el agua que es completamente pura, que ahí van a estar ustedes seguros de que el agua no va a conducir la corriente eléctrica, ¿verdad? Ahora bien, si los alambres le tocan a uno su cuerpo, sí, porque nosotros, como les dije yo, somos conductores de la electricidad porque tenemos en nuestro cuerpo electrolitos. Bueno, no sé si hay alguna pregunta. ¿Todo les quedó claro, jóvenes? Bueno, Buenas entonces, tardes. ¿La fecha de entrega cuál sería? la fecha de miren, si yo no les he subido, si yo no les he hecho el espacio para que suban lo de densidad, yo les voy a hacer el espacio para que entreguen sus 2 informes el próximo martes, ¿verdad? Más o menos a mediodía, a las 12. Si ya tienen su fecha en el aula virtual de lo de la densidad, pues lo suben en ese espacio que está ahí. Si no está, pues van a entregar la de densidad y conductividad para el próximo martes. Van a estar separados los espacios, pero para entre 8 días. Ahí sí suben su informe en forma de una su presentación, ¿verdad? Y todo en PDF, solo lo sube el coordinador de su grupo. Ya le ponen ustedes grupo número 1, 2, 3, ya tienen su número, ¿verdad? A partir de la vez pasada les di su número, entonces ya tienen que subirlo con su número. Reporte número, práctica número 3 y el nombre de la práctica y ¿verdad? Lo sube solo el coordinador. Bueno, jóvenes, entonces nos quedamos con los que no tenían su asistencia.